Hola, mi nombre es Francisca Morales y hablaremos un poco del manejo inicial y algunos conceptos de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética ligada a cromosoma X y se produce por una disminución del factor de coagulación 8 en el caso de la hemofilia A, que es la hemofilia más común y que corresponde al 85% de los pacientes, y la disminución del factor de coagulación 9, que corresponde a la hemofilia B, en el 15% de los pacientes. Existe también la hemofilia C, que se produce por un déficit del factor 11 y se caracteriza más que nada por sangrados moderados y es más común en la población ashkenazi. Es un desorden hemorragíparo congénito y no existe una forma clínica de distinguir una hemofilia A o de una hemofilia B. Es importante considerar que hasta un tercio de los casos se pueden producir por una mutación de novo, es decir, que el paciente no va a tener antecedentes familiares de hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de herencia ligada al cromosoma X. El gen de la hemofilia A está específicamente en el cromosoma XQ28 y se compone por 26 exones. La mutación más frecuente es la inversión y traslocación de los exones 1-22, y mientras mayor daño del gen exista, existe mayor riesgo de la presencia de inhibidores. El gen de la hemofilia B se presenta en el brazo corto del cromosoma X, la porción 27, y tiene 8 exones. Se han descrito más de 2.200 mutaciones presentes en esta patología. En el proceso de coagulación, en la hemofilia se altera específicamente hay una alteración de la hemostasia secundaria. Es decir, no se produce la ausencia del factor 7 impide la producción normal de protrombina a trombina, y esto va a impedir que se forme del fibrinógeno a la fibrina. Al no producirse fibrina, no hay una estabilización del coágulo y esto va a llevar finalmente a un proceso de hemorragia. En Chile, la hemofilia es una enfermedad GES desde junio del año 2006. Se ha descrito que la hemofilia A ocurre en 1 de cada 5.000 a 10.000 casos y la hemofilia B 1 de cada 30.000. En nuestro país aproximadamente existen 1.500 pacientes con hemofilia, de los cuales el 56% se encuentran en la región metropolitana, y la relación es aproximadamente un hemofílico de cada 6.221 varones sanos. Existe un proceso de reclasificación en donde se está midiendo el factor 8 y 9 para evaluar el grado de gravedad que tienen estos pacientes, y este proceso se está realizando principalmente en el Hospital Roberto del Río. Existen 32 centros, el centro de referencia nacional es el Hospital Roberto del Río y el resto de los hospitales de cada ciudad también se considera centro de referencia. En Chile, para el año 2008, estaban cuantificados 86% de los pacientes como hemofílicos A y un 14% como hemofílicos B. Las estadísticas que existen, al menos del año 2011, mostraba que de estos 1.500 pacientes, 1.340 pertenecían al sistema público y 71 pacientes del sistema privado. Falleció hasta el 2006, 24, y lo que vemos es cada vez una mayor sobrevida de estos pacientes. De hecho, el 44% de los pacientes supera los 18 años. Se clasifican a través del nivel de factor antihemofílico, y a partir de eso podemos definir a un paciente con una hemofilia grave cuando su nivel de factor es menor del 1%, y se va a manifestar con hemorragias espontáneas de articulaciones como hemartrosis y de músculos, y son los pacientes con mayor morbimortalidad. La hemofilia moderada tiene un porcentaje de nivel de factor de 1 a 5% y pueden presentar hemorragias espontáneas ocasionales o sangrado severo en el contexto de algún trauma o cirugía. Y los pacientes con una clasificación leve tienen niveles de factor entre un 6 a un 40% y principalmente van a presentar hemorragias ante un trauma o cirugía mayor. ¿Por qué es importante saber la clasificación de estos pacientes? Porque nos va a predecir el riesgo de sangrado,
nos va a permitir hacer un manejo óptimo de estos pacientes y también va a predecir el outcome. Y en Chile, con las estadísticas del 2008, el 43% se considera hemofílico leve, un 34% moderado y un 23% grave. ¿En quiénes tenemos que sospechar hemofilia? Principalmente en hombres con antecedentes familiares de hemofilia por la línea materna o en cualquier paciente de cualquier edad que tengan hemorragias espontáneas o desproporcionales al evento traumático. Y también debemos considerar la gravedad. La hemofilia grave habitualmente se diagnostica en los recién nacidos, pueden presentar hematomas en relación a la inyección de la BCG, pueden presentar hemorragias intracerebrales posparto o que debuten de forma clásica con una hemartrosis. El 69,7% de los pacientes hemofílicos graves se diagnostican antes del mes de vida. En los pacientes con hemofilia moderada habitualmente se diagnostican a los 5 años y pueden presentar equimosis o hematomas desproporcionados al trauma. Y la hemofilia leve puede ser incluso un diagnóstico preoperatorio como hallazgo de laboratorio. Si sospechamos un paciente que tenga hemofilia, debemos considerar dentro de la batería de exámenes unas pruebas de coagulación con TTPK, tiempo de protrombina o INR y un recuento de plaquetas para descartar otras causas que expliquen este sangrado. Si tenemos un paciente con clínica sugerente y un TTPK elevado y un recuento de plaquetas normales, pues debemos sospechar que puede presentar como una hemofilia. Si se presenta con un sangrado activo y además tiene historia concordante con una hemofilia, debemos evaluar la gravedad, tomar una muestra para estudio posterior pidiendo un tubo con citrato y ocupar antifibrinolíticos para tratar la urgencia, como Spersil, factores de coagulación o plasma fresco. Y la confirmación de la hemofilia se va a hacer a través de la cuantificación de los niveles de factores. Existen diagnósticos diferenciales que debemos considerar en los pacientes que tengan un TTPK prolongado, además de la hemofilia, como la enfermedad de von Willebrand, la presencia de un anticoagulante lúpico, en donde el paciente por laboratorio va a tener un aumento del TTPK, pero clínicamente se va a presentar con procesos trombofílicos, o que sea un falso positivo. Otras coagulopatías pueden ser las hepatopatías, un déficit de la producción de protrombina, o la presencia de otros déficits de factores. Lo importante es que ante la sospecha de una hemofilia no realizar un tiempo de sangría y debemos considerar dentro del estudio a la familia, especialmente a las mujeres que pueden estar en edad fértil, para considerar una prevención en el embarazo y posterior parto. Dentro de las técnicas diagnósticas, lo más usado, como hablábamos, era el estudio de los factores basados en el TTPK. Se ocupa plasma sin factor 7 o sin factor 9, pero con el resto de los factores. Y se hacen diluciones sucesivas hasta normalizar el TTPK. Esta técnica tiene la desventaja de que también se puede alterar con el anticoagulante lúpico y no descarta las hemofilias leves. Así que también existen otras técnicas como los ensayos cromógenos, los estudios de mutaciones o la medición de inhibidores. El propósito del manejo del paciente con hemofilia es considerar que no tiene cura, sino que lo que buscamos es mejorar la calidad de vida, evitar la artropatía hemofílica y evitar la formación de inhibidores. Esto lo haremos a través de maniobras de profilaxis, ya sea administrar factores de coagulación de forma regular con el fin de prevenir las hemorragias y, en caso que presente sangrado, de tratarlas de forma rápida. La profilaxis primaria busca evitar las hemorragias y la secundaria también. Ya una vez hecho el diagnóstico y la presencia de sangrados, debemos tenerlo en consideración. La artropatía hemofílica, que es uno de los objetivos que debemos tratar de evitar, ocurre porque la presencia de hemartrosis repetidas produce una hipertrofia de la membrana sinovial y un proceso inflamatorio de sinovitis que se va produciendo un círculo vicioso que finalmente lleva a la atrofia muscular y a una
a la artropatía hemofílica como tal. La sangre irrita la capa sinovial, lo que permite el riesgo de este proceso inflamatorio, y a su vez la sinovitis produce más riesgo de resangrado. Estas hemartrosis repetidas producen anquilosis y finalmente el paciente, al no utilizar el músculo, produce incapacidad funcional y se mantiene este círculo. La artropatía hemofílica se divide principalmente en 4 grados. El grado 1 presenta solo una sinovitis transitoria y la recuperación posterior es total. El grado 2 hay una sinovitis permanente, aumenta el diámetro articular, ya hay un engrosamiento de la membrana sinovial y disminuye el arco de movimiento. En el caso del grado 3, la artropatía ya es crónica y puede tener deformidades y atrofia muscular, y el grado 4 es la anquilosis fibrosa u ósea. El tratamiento precoz es efectivo. Debemos prevenir llegar a estas hemartrosis repetitivas y todo el proceso inflamatorio secundario. Por lo tanto, estos pacientes deben ser evaluados precozmente por traumatología. Los inhibidores de factor también son un problema en estos pacientes. Son aloanticuerpos de tipo IgG que van a neutralizar la actividad del factor que estamos administrando. Es más frecuente en la hemofilia A y se relacionan a mutaciones específicas, y estos inhibidores pueden ser permanentes o transitorios. Aparecen tempranamente, se describe después de 10 exposiciones al medicamento que estamos ocupando, a este factor de coagulación exógeno, ya pueden aparecer estos aloanticuerpos contra este componente. En Chile por lo menos hay registro de 27 pacientes con inhibidores, y los que tienen más riesgo son los niños, porque si tienen hemofilias más graves, con tal de prevenir de las hemartrosis, vamos a exponerlos más frecuentemente a estos factores de coagulación exógeno. A pacientes con hemofilia severa, que son los que van a ocupar más de estos factores exógenos, que tengan historia familiar de inhibidores, y en los pacientes de raza hispana y africanos. En estos casos se ocupa FEIBA, que es el anti-inhibidor del factor 8 en el caso de la hemofilia A. La inmunotolerancia es el único tratamiento que busca erradicar estos aloanticuerpos que nos van a prácticamente impedir ocupar estos factores de coagulación exógenos que le estamos dando a estos pacientes. Se ha visto que existe una tolerancia inmune por altas dosis de factor, y si existe presencia de inhibidores, debemos iniciar la inmunotolerancia, ya sea con dosis de 50 a 300 unidades kilodía, y ocupar idealmente factores de coagulación recombinantes. La buena respuesta se evidencia a través de la negativización del inhibidor, a la recuperación de más del 66% del factor administrado, o que aumente su vida media hasta 6 horas. Y también que haya una ausencia de respuesta anamnéstica, es decir, que no hayan inhibidores post uso de factores de coagulación. La IAGES recomienda que en un paciente con una hemofilia confirmada, si es menor de 15 años, debemos iniciar la profilaxis según guía y hacer un seguimiento en su hospital correspondiente. Y en los pacientes de mayor de 15 años se ocupa el tratamiento con factores de coagulación a demanda y en el hospital que le corresponde. Si el paciente evoluciona mal, debemos evaluar si existe compromiso articular para derivarlo precozmente al traumatólogo, y si no, hacer su control clínico mensual, idealmente con serología semestral o anual, y pesquisar inhibidores cuando existe una respuesta no habitual o previo a una cirugía en donde exista mayor riesgo de sangrado. ¿Con qué contamos actualmente? Existen factores de coagulación humanos, que existen desde los años 70, que eran derivados de plasma, cada vez tienen mayor pureza y menos contaminante, y desde 1980 además hace un proceso de inactivación viral para evitar la coinfección con VIH, virus B, virus C. Posteriormente aparecieron los factores de coagulación recombinantes desde el año 92, y actualmente llevamos hasta una tercera generación que no incluye proteínas humanas ni animales, sino todo biología molecular. Existen antiinhibidores en los casos de los pacientes que presenten estos anticuerpos. Existe complejo protrombínico activado en caso de un sangrado importante,
y también algunas terapias genéticas experimentales que vamos a hablar un poco de eso. Existen múltiples marcas en el mercado y como les contaba, todos buscan tratar de, a través de biología molecular, compensar este déficit de factor de coagulación. La profilaxis primaria se hace principalmente en niños con hemofilia severa, ya que son los que tienen mayor riesgo de hemartrosis. Se ocupa habitualmente en menores de 3 años y existe un estudio Cochrane, un metaanálisis que evaluó en este grupo de pacientes que existe una disminución significativa del riesgo de hemartrosis cuando se realiza una profilaxis primaria versus placebo. Hasta los 15 años se recomienda la profilaxis primaria, posteriormente es poco común que presenten complicaciones. Y la profilaxis secundaria ocurre cuando ya hubo un episodio de hemartrosis, se ocupan las mismas dosis de 6 a 8 semanas. Estas dosis son la hemofilia A de 15 a 20 unidades kilodosis y la hemofilia B de 20 a 30 unidades kilodosis. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente que tiene una hemofilia y que se presenta con un sangrado? Que puede ser una hemorragia cerebral, una hemorragia digestiva, hematuria y una paciente embarazada. La hemorragia cerebral es una emergencia médica y de hecho el TEC causa el 70% de las muertes en los pacientes hemofílicos. Puede no tener un antecedente de trauma y de todas maneras debutar como una hemorragia intracerebral. También podemos tener un paciente que presente una hemorragia digestiva. Existen pacientes que previo a la inactivación viral se contagiaron del virus B, virus C y desarrollaron un daño hepático, por tanto es frecuente la presencia de varices en este tipo de pacientes, pero además pueden sangrar por una úlcera péptica, por un Mallory Weiss o por otras causas de hemorragia digestiva alta. En el caso de que se presente un paciente del servicio de urgencia, la idea es elevar el factor a un 60% de su nivel usando plasma fresco y también se puede ocupar como terapia coadyuvante el ácido tranexámico en dosis de 30 a 50 miligramos kilo día, además del manejo endoscópico convencional. Si el paciente consulta por hematuria, es frecuente que hagan episodios de hematuria silente desde la infancia y tenemos que descartar que no haya un proceso infeccioso, tumores o litiasis. Se recomienda el reposo estricto, la hidratación vigorosa y elevar el factor deficitario de 20 a 30%. ¿Cuáles son las recomendaciones en las pacientes embarazadas? Siempre realizar consejería, controlar TTPK, cuantificar el nivel de factor 8 o de factor 9 al inicio, a la semana 28 y a la semana 32 de embarazo y evaluar la razón factor 8 y factor von Willebrand. Si la paciente tiene antecedentes de metrorragia o signos de hemorragia mucocutánea, tenemos que tener más alerta y estas pacientes pueden presentar hijos con hemofilia, abortos o hemorragia posparto. Si los niveles son menores de 50 unidades internacionales, debemos considerar el uso de factor de coagulación recombinante y la vía del parto puede ser vaginal, recomendando no usar forceps ni vacuum, controlando niveles de TTPK y factores de coagulación postparto. Cuando tenemos un paciente que se va a operar, tenemos que considerar cuánto se espera que sangre en esta cirugía. Si esperamos que haya un sangrado leve, buscamos obtener un aproximadamente 15% de nivel de factor, por ejemplo, si el paciente se somete a una biopsia. Pero si esperamos que tenga un sangrado que puede ser severo, idealmente debemos obtener un 50% del nivel de factor, por ejemplo, si el paciente va a ir a una cirugía. En el caso de la hemofilia A, la dosis de factor 8 que vamos a administrar se calcula considerando el nivel target y el nivel basal por el peso y esto multiplicando por 0,5 unidades kilo. Y en el caso de la hemofilia B, la dosis de factor 9 va a estar determinada por el nivel target menos el nivel basal por el peso por una unidad kilo. Existen incluso calculadoras que podemos tener en nuestro smartphone o en tablets que nos van a permitir, considerando el peso del paciente y las características de la cirugía, cuánto debemos dar de dosis de estos factores de coagulación. Existen terapias genéticas que lo que buscan
principalmente es un leve aumento del factor de coagulación, porque con eso ya lograríamos una mejoría del paciente. Se han descrito experimentos en animales y en humanos, por ejemplo, combinación de adenovirus con factor 9 recombinante, presencia de fibroblastos autólogos con gen de factor 8 y reimplantación laparoscópica, retrovirus murino de leucemia con factor 8 o adenovirus modificados con factor 8. En la práctica no ha dado resultados significativos, son terapias que no son duraderas, existe el riesgo de la mutagénesis y la verdad es que el tratamiento actual con estos factores recombinantes son eficaces y seguras. Por lo tanto, son más que nada para que los conozcamos que existen, pero en la práctica clínica habitualmente no se usa. Consideraciones especiales. Cada vez vamos a ver que los pacientes hemofílicos tienen una mayor sobrevida. Ya vemos pacientes hemofílicos adultos mayores que en Estados Unidos, por ejemplo, hasta el 15% son mayores de 45 años y un 2% ya es adulto mayor. Y en estos pacientes tenemos que tener consideraciones especiales. Pueden tener mayor riesgo de infecciones virales, especialmente los nacidos antes de 1975, ya que no existía una inactivación viral y pueden presentar coinfección con VIH, virus C o virus B. Estos pacientes, por lo mismo, van a tener mayor riesgo de daño hepático crónico viral y de hepatocarcinoma. Además, estos pacientes pueden debutar con una hemorragia del sistema nervioso central, que es la tercera causa de muerte y que no necesariamente asociada al trauma. Estos pacientes con esta larga sobrevida pueden presentar artropatía hemofílica, principalmente en rodillas, tobillos, codos. Son de difícil manejo analgésico y esto ocurría porque estos pacientes no tenían acceso a la profilaxis y por lo tanto es una causa importante de morbilidad. Y también debemos considerar que estos pacientes pueden presentar con una cardiopatía coronaria, pero se ha visto que en los hemofílicos más bien tener esta enfermedad es un factor protector. Existe desde un 38 a un 80% de disminución de mortalidad por eventos cardiovasculares comparado con pacientes no hemofílicos y la verdad es que no tiene relación con la aterogénesis. Lo único que tenemos que tener en consideración es que idealmente estos pacientes deben ser derivados al especialista y no ocupar terapias anticoagulantes. En general, actualmente en los pacientes hemofílicos las causas de mortalidad son, primero, por el virus VIH, principalmente en los pacientes adultos mayores o más de 45 años donde no hubo un proceso de eliminación viral previo a la administración del factor de coagulación. En segunda causa, la hepatitis viral y la hemorragia del sistema nervioso central. Existen fármacos que no se recomiendan, que están prohibidos para estos pacientes, como la aspirina, el acenocumarol, la warfarina, el clopidogrel, los antiinflamatorios no esteroidales, ya que pueden alterar de todas maneras el proceso de coagulación, algunos antidepresivos como el escitalopram, el citalopram y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya que producen una alteración de la función plaquetaria, y debemos darle la precaución si es que ocupan complementos como ginkgo biloba o ginseng, que también pueden producir mayor riesgo de sangrado. Con eso damos fin a la presentación y esperemos que haya quedado claro.